se habrá visto algo horrorífico y terrorífico. Estados Unidos sigue entrenando a las fuerzas militares de El Salvador con métodos de asesinos, con métodos que utilizaban en los 80s. ¿Se acuerdan ustedes de los batallones de reacción inmediata del batallón Atlacatl, que le dieron la orden de ir a asesinar a más de 1000 niños, mujeres y ancianos, en lo que se conoce como la masacre más grande de toda la historia de América Latina, en poco tiempo? Batallón de reacción inmediata Atlacatl, el batallón Ramón Belloso, el Arce. Todos esos eran batallones de asesinos y de criminales y de criminales de guerra que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ninguno de ellos está guardando prisión, y por lo que parece ninguno de ellos guardará prisión en sus vidas. Y asesinaron mujeres y asesinaron niños, sembraron el terror. De escuadrones de la muerte se pasaron a batallones de reacción inmediata, los BRIES, y de batallones de reacción inmediata se pasaban a escuadrones de la muerte. Y de escuadrones de la muerte y batallones de reacción inmediata se pasaron a maras. Y hoy están mezclados en la PNC. El diario, uno de los diarios salvadoreños hoy, este día, 1 de julio, saca una noticia que, bueno, Radio Revolución no le llama la atención, pero es una noticia increíblemente peligrosa. Y queda en claro entonces que los Estados Unidos son instigadores de violencia, son sembradores de terrorismo y están produciendo más asesinos y más criminales y más terroristas. Y los andan vestidos de civil, de esa ropa de la PNC. Porque fíjese que vea el diario del 1 de julio y ahí va a ver usted que aparece uno de la Policía Nacional Civil que fue asesinado, y dice allí que ha entrenado con los caibiles y con las fuerzas élites en Estados Unidos. Entonces usted dice, ¿por qué Estados Unidos entonces está entrenando a la policía civil con métodos de terrorismo y de barbarie, con métodos que utilizaban ellos para entrenar los caibiles, por ejemplo? Recuérdese usted que han cometido crímenes de lesa humanidad en Guatemala, porque para eso los entrenaban, para cortar en pedazos a los seres humanos. No solamente los entrenan para matar, sino que también los entrenan para descuartizar, cortar en pedazos a la gente. Y estos son los que hoy están metidos aquí en la PNC de El Salvador. Y lo hace público. Es interesante. Es interesantísimo verlo publicado en el diario de hoy, de hoy, 1 de julio, en donde sale que este investigador de la PNC fue asesinado y, entre otras cosas, es interesante que hayan metido esa información, porque qué necesidad había de meter esa información de que este policía investigador de la PNC, qué necesidad había de decir que ha sido entrenado con los caibiles y con las fuerzas especiales de Estados Unidos. Ahora, entonces, esto solamente deja en claro que lo que Estados Unidos está haciendo en El Salvador, de igual manera en Guatemala y en Honduras, es entrenando a las fuerzas de seguridad para crear inseguridad con métodos de terrorismo. ¿Cómo usted va a justificar ahora que la PNC se esté entrenando con los caibiles de Guatemala?
esa unidad militar que creó la Agencia Central de Inteligencia, como han creado Al Qaeda en Medio Oriente, ISIS. Ese es el equivalente a estas unidades. De contrainsurgencia era antes y ahora son unidades entrenadas para asesinar al pueblo. Y este señor que asesinaron estaba a un nivel elevado en la unidad de homicidios de la División Central de Investigaciones. Y hay una nueva unidad élite de la policía que se llama FOCA. Este es el equivalente a los batallones de reacción inmediata de los 80s, que están entrenados para aterrorizar a la población civil, entrenados en métodos de uso de terrorismo y tortura, no solo de matar, sino que de torturar. Y esto viene directamente de Estados Unidos. Usted se pone a pensar entonces, ahora usted entiende por qué a Nayib Bukele ya lo metieron en este abismo del cual ya no va a salir, en donde lo han obligado a militarizar la sociedad salvadoreña, a crear ya una política represiva, sistemática, que lo que va a generar es más guerra, más enfrentamiento, más violencia, porque es mentira. Es mentira, puede sacar a todo el ejército a la calle por orden de la embajada, pero no va a resolver el problema, porque acuérdense que ahorita lo que está haciendo es atacando las consecuencias. Ya él mismo lo dijo, Nayib Bukele lo dijo en su campaña electoral, lo dijo, que hay que ir a las causas, no a las consecuencias del problema que se llama el problema de las maras. Porque las causas son que no hay trabajo, hay una gran pobreza, hay una gran injusticia, los ricos no pagan impuestos, los pobres pagan demasiado impuesto, no hay trabajo formal, no hay salario digno. Eso no lo están atacando. Entonces creen que matando a 10 mareros ya es menos 10, pero matando a 10 mareros resultan 20 después. Y esto está bastante peligroso porque los Estados Unidos siguen entrenando unidades este señor, por ejemplo, que hoy fue asesinado, tenía capacitaciones en Guatemala y en Estados Unidos. Y estuvo con los caibiles. Entonces, está entrenado para matar a civiles, torturarlos. Entonces no se le puede llamar héroe nacional a alguien que ha sido entrenado por los Estados Unidos para impartir y para practicar el terrorismo. Y es de mandar una protesta ante las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, por la interferencia militar de Estados Unidos en la región, especialmente en El Salvador, en donde está, y todos lo saben hoy, que los Estados Unidos también ha penetrado a las estructuras de las maras y las ha penetrado precisamente para que sigan desestabilizando el país y sigan practicando el terrorismo, para que el país se mantenga en un estado permanente de caos, en un estado permanente de violencia. Las armas se hacen en Estados Unidos. El aparato de seguridad nacional viene importado de Estados Unidos. Y los únicos que se benefician con un ambiente de desestabilización, de inseguridad y de violencia son los propios Estados Unidos, como se beneficiaron en los 80s, en los 90s y hoy. Entonces decíamos en programas anteriores que desgraciadamente va a haber más sangre, más infierno y más élites entrenadas por Estados Unidos. No vienen a hacer paja a El Salvador, sino que a impartir más violencia.
Y un ejemplo de eso bien claro es este policía que fue asesinado hoy y que el mismo diario no esconde esa información y lo dice, que ha sido entrenada por élites especiales de Estados Unidos y que ha pertenecido a los caiviles y se ha entrenado con los caiviles. Algo que tendría que ser condenado por todas las leyes internacionales, por todos los acuerdos internacionales, algo que tendría que condenarse a nivel de Organización de Estados Americanos. Porque esta es una injerencia directa en los asuntos internos de El Salvador, en donde Estados Unidos está enviando no solamente ayuda militar, sino que también está enviando asesores y está entrenando a gente dentro del territorio estadounidense y está utilizando territorio guatemalteco también para entrenarlos en cómo torturar y asesinar. Radio Revolución.